شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم. No disimulaba Hassan II, rey de Marruecos. Con estas palabras arrancaría al día siguiente, 6 de noviembre del 75, una marcha de 350.000 civiles y 25.000 militares marroquíes sobre el entonces Sáhara español. Hola a todos, yo soy Carlos Plaza y hoy vamos a hablar de la Marcha Verde. Primero tenemos que ver los antecedentes históricos. ¿A cuándo se remonta esta presencia española en esta zona de África? El Sáhara Occidental, como vemos en el mapa, es una región de unos 260.000 kilómetros cuadrados en la fachada atlántica africana y tiene importantes yacimientos de fosfatos y ricos bancos pesqueros. Por eso España desde el siglo XV ya se había establecido en esta región. La reclamó en la Conferencia de Berlín de 1884 y se estableció como potencia colonial a partir de esa fecha. Durante la época franquista se consideró una provincia española, aunque de facto siguió siendo una colonia. Tenemos que marcar la Marcha Verde sobre tres acontecimientos. El primero a nivel español es la agonía de Franco, que a partir de octubre de 1975 comienza a agonizar. Su muerte está muy próxima y esto Marruecos lo sabe y lo aprovecha. Juan Carlos I será nombrado jefe interino de Estado por segunda vez el 20 de octubre de 1975 y se enfrentará a la difícil situación, además de pilotar la transición, de solucionar el conflicto del Sáhara español con Marruecos. En segundo lugar, a nivel marroquí, tenemos a la monarquía alauita en el trono desde 1959, pero que tenía graves problemas en su inicio. Hassan II, para reafirmar su poder, inició una campaña de nacionalismo bastante agresivo basada en una expansión territorial en lo que se denominó el Gran Marruecos. Por ejemplo, la Guerra de Ifni a finales de los 50 entraba dentro de este programa de extensión territorial. Y en este mismo programa se enmarca la ambición marroquí sobre el Sáhara español que llevaría a la Marcha Verde. En tercer lugar, tenemos que reseñar la posición de Naciones Unidas. Naciones Unidas era favorable a la descolonización española del Sáhara, pero no era favorable a su transferencia a Marruecos. En su resolución 2711 postulaba un referéndum que eventualmente llevaría a la autodeterminación del territorio, cosa de la que Marruecos no quería ni oír hablar. Y en este contexto comienza la Marcha Verde. Vamos a ver cómo se desarrolla. Los acontecimientos se precipitan a partir de mediados de octubre de 1975, cuando el Tribunal de La Haya emite una resolución favorable a la autodeterminación del territorio. Al día siguiente, el día 16 de octubre, Hassan II comparece en televisión para anunciar que comenzaban los preparativos de la Marcha Verde. Reivindicaba sus derechos sobre el Sáhara y anunciaba una marcha de civiles y en menor medida militares para ocupar el territorio español. Esto es una política de hechos consumados muy agresiva, pero que resultó muy efectiva. El 23 de octubre viaja Solís Ruiz, enviado de Franco a Marruecos para intentar solucionar la situación, pero tampoco llega a ningún acuerdo concluyente. El 20 de noviembre, el embajador de España en Naciones Unidas, Jaime de Piniés, pide públicamente que Marruecos renuncie a la invasión, cosa que tampoco fructifica. El 4 de noviembre, el entonces príncipe de Asturias, Juan Carlos I, visita el Sáhara y habla directamente con los militares. Esta era la principal preocupación de Juan Carlos I. Él sabía que el Sáhara se iba a perder. Lo que no quería, y ahora vamos a entrar a fondo en este asunto, era que una posible reacción del ejército desestabilizara la transición hacia la democracia que él ya tenía en mente. El 5 de noviembre, Hassan II pronuncia el discurso que hemos visto al principio, en el que da inicio a la Marcha Verde. Esta se desarrolla del 6 de noviembre al 10 de noviembre aproximadamente. El día 14 de noviembre de 1975 se producen los acuerdos tripartitos de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania. Y aquí de facto se entrega la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania, y España a cambio consigue retener derechos mineros sobre los riquísimos yacimientos de fosfatos de Bucra. Huelga decir que en estos acuerdos de Madrid las resoluciones de la ONU se convierten en papel mojado. La semana siguiente se promulga la Ley de Descolonización del Sáhara por parte del gobierno español y el día 2 de febrero de 1976 se produce la salida definitiva de España del Sáhara Occidental y la ocupación de facto por parte de Marruecos y Mauritania.
Y ahora vamos a entrar en el verdadero meollo de la cuestión. ¿Qué pasó mientras esa masa de 350.000 civiles y 25.000 militares entraban en territorio español? Pues bueno, lo primero que tenemos que decir es que la Marcha Verde fue una marcha pactada. Si bien obedeció a una política de hechos consumados por parte de Marruecos, hay que decir que Marruecos tenía mucho que ganar y muy poco que perder, y España tenía muy poco que ganar y muchísimo que perder. La principal inquietud de España, su principal ambición en este asunto, no era conservar el Sáhara español, cosa que ya sabían que era imposible y aparte no lo deseaban, sino hacer una transición pacífica hacia la democracia. Y para esto tenían que contar con el ejército. El ejército era básico. Esto Juan Carlos I, el príncipe, no olvidemos que era jefe de Estado interino, lo sabía. Por tanto, todos los esfuerzos de Juan Carlos se dirigen a contentar al ejército para que no desestabilice el proceso hacia una transición democrática. Y es en este marco en el que el príncipe Juan Carlos I comienza una actividad frenética en el plano diplomático para conseguir que España tenga una salida digna al conflicto saharaui. El ejército pedía dos cosas básicamente. Una era no disparar sobre una masa de civiles desarmados, esto lo dejaron muy claro los jefes de las Fuerzas Armadas, ni introducir a estos civiles en los campos de mina que estaban situados al norte del Sáhara, y la otra era retirarse con dignidad. ¿Y cómo se desarrolló esta actividad diplomática por parte de España, Marruecos y Estados Unidos? Pues tenemos que remontarnos al año 1971. El día 26 de enero, en una visita que Juan Carlos había hecho como príncipe a Washington, el secretario de Estado del presidente Nixon, Henry Kissinger, le había prometido a Juan Carlos cualquier apoyo que necesitara para que consiguiera realizar la transición democrática desde una dictadura a una democracia en España. Y confidencialmente le dijo que cualquier cosa que necesitara en el futuro, él estaba dispuesto, y así lo prometía, a concedérselo. Juan Carlos I tomó buena nota de esta promesa de Kissinger y jugó este comodín justo en este momento. A mediados de octubre mandó a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal en un viaje secreto a Washington para recordarle a Kissinger su promesa. Y Kissinger accedió. El secretario de Estado intercedió ante Hassan II, varios líderes del mundo árabe y el presidente francés Giscard d'Estaing. Lo hizo a través de su enviado, Vernon Walters, aunque algunas fuentes dicen que se trasladó directamente a Rabat. En cualquier caso, sea a través del enviado de Kissinger, Walters, un general de gran prestigio, o personalmente por parte del propio Kissinger, Estados Unidos le hizo saber a Hassan II que esperaba algún tipo de reciprocidad a cambio de que Estados Unidos autorizara la Marcha Verde. Hassan II accedió, y el pacto al que se llegó fue que España conservaría parte de sus derechos mineros en el Sáhara Occidental y que la Marcha Verde solo penetraría 48 horas y unos pocos kilómetros en la frontera. Este compromiso era beneficioso, sobre todo para Marruecos, pero también en menor medida para España. Ya hemos dicho que España no tenía nada que ganar y mucho que perder. España lo que intentó con este compromiso fue llegar a la solución no buena, sino la menos mala para sus intereses, ya que para España en este caso no había solución buena. Además, Juan Carlos I jugó esta baza de forma muy hábil y de forma muy astuta. No olvidemos que todo el Consejo de Ministros estaba formado por partidarios de Franco, que en algún caso eran muy hostiles al príncipe Juan Carlos, por lo que Juan Carlos organizó todo de tal manera que la llamada de Hassan II se produjera justo en mitad del Consejo de Ministros el 31 de octubre de 1975, para así acrecentar su prestigio ante el búnker franquista. Y así fue, Hassan II llamó en mitad del Consejo de Ministros, y en mitad del Consejo de Ministros, delante de todos los ministros franquistas, se llegó al acuerdo. Posteriormente, como ya hemos visto, se produjo la Marcha Verde, que como acabamos de analizar, fue un pacto entre España, Marruecos, Estados Unidos y en menor medida Francia. España tenía mucho que perder, España sabía que el Sáhara iba a ser descolonizado de una forma o de otra, y lo que hizo España, para mí de forma muy inteligente y muy astuta, fue intentar perder lo menos posible. Si bien se ha considerado que los acuerdos de Madrid fueron una puñalada a los saharauis, que en parte lo fueron, España estaba concentrada en pilotar de forma pacífica su transición hacia la democracia. Esa fue la principal preocupación de España en ese momento, no había otra. El Sáhara y los intereses saharauis quedaban en un segundo plano. Una desestabilización por parte del ejército era la situación más temida por parte del príncipe Juan Carlos y por parte de todos los actores políticos que deseaban la democracia en España. Esto no podía producirse en ningún caso y gracias a Dios no ocurrió. Si no, la transición hubiera sido mucho más complicada
y quién sabe si mucho más sangrienta. Y con esto hemos terminado el vídeo, espero que te haya gustado. Como vemos, Marruecos tiene una larga tradición de política de hechos consumados hacia España, como acabamos de ver en los casos de Ceuta y Melilla. Por cierto, si quieres conocer más sobre estas dos ciudades autónomas españolas, aquí en las pantallas finales te dejo un vídeo sobre Ceuta y un vídeo sobre Melilla que explica de forma muy clara y muy concisa por qué son españolas. Suscríbete al canal, déjale un like, comparte el vídeo si te ha gustado para que más gente conozca este decisivo hecho, la Marcha Verde. Y yo por el momento me despido. Hasta luego.